Buenos días, Dios te bendiga. Empecemos de nuevo otra prédica más del libro de Génesis, capítulo 26. Si quieres que te salude en algún video, si quieres un tema, petición, lo puedes hacer. Déjame en los comentarios si tienes algún punto de vista diferente al que expongo en la prédica, o lo que quieras comentar, lo que quieras aportar. Puedes dejarlo en los comentarios, respetamos todo punto de vista. Entonces comencemos capítulo 26. El pasaje se llama Isaac en Gerar. Recuerden que de Gerar era Abimelech, ¿verdad? Ya Abraham y Abimelech se conocieron en el pasado. Y para allá fue Isaac, ¿verdad? Donde su padre anduvo en Gerar. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Entonces volvió a ocurrir otra hambruna, pero dice en la tierra. Eh, o sea que inferior al mundo conocido. Entonces le pasó prácticamente lo mismo que a Abraham, ¿verdad? Que se tuvo que mover. Y exactamente fue lo que hizo Isaac, se fue con los filisteos a Gerar. Y habitó ahí, dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no descendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Entonces aquí recibe una advertencia, no bajes a Egipto. De hecho, Abraham sí bajó a Egipto, que es muy interesante, ¿verdad? Porque Dios no le hizo la misma advertencia a Abraham. Él bajó allá a Egipto y estuvo un tiempo, ¿verdad? Entonces allá en Egipto. A Isaac sí le dijo, no bajes a Egipto, no desciendas allá. No especifica la razón, pero bueno, Dios siempre es muy sabio y si te dice que no hagas algo, pues no lo hagas. Aquí Isaac le dijo, no vas a Egipto, ve a la tierra que yo te diré. Me recuerda a algo muy interesante, que Israel, o sea, los 12 hijos de Israel y sus familias bajaron a Egipto una vez, como lo hizo Abraham, una sola vez. Me infiere el texto que si Isaac, es que recuerden que dentro de Isaac está todo el pueblo de Israel, ¿verdad? De ahí saldría su hijo y de ahí saldría los patriarcas, ¿verdad? Entonces, me infiere, como Abraham descendió una vez, desciende el pueblo de Israel una sola vez, ¿verdad? Si Isaac hubiera descendido de Egipto, entonces, como Isaac portaba todo el pueblo dentro de sí, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel hubiera quedado esclavo en dos ocasiones, no en una sola ocasión. Es muy interesante esto. Es importantísimo la responsabilidad del líder, ¿verdad? En este caso Isaac, que obedeció al Señor al final de cuentas y se quedó y habita ahí como forastero en la tierra que te diré. Habita como forastero y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. O sea, le dijo habita aquí en Gerar, ¿verdad? Con los filisteos. Versículo 4: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Aquí le vuelvo a hacer una promesa. Dios le vuelve a hacer la promesa. También rectifica. Confirma la promesa que le hizo a Abraham, ¿verdad? De multiplicarlo, ¿verdad? Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra.
por cuanto yo abra mi voz y guardé mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea que Moisés no fue el primero en conocer los mandamientos ni los estatutos. Prácticamente Moisés no fue el primero en tener Levítico, Deuteronomio. Ahora aquí vienen las leyes de Dios, los 10 mandamientos. Abraham los conoció primero y obedeció. Mm, Entonces, y se quedó Isaac en Gerar, ahí en esa ciudad. Gerar era una ciudad, pero también el nombre de una región, Gerar. Pero bueno, aquí especifica que estaba en la ciudad de Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tú me decías eres mi mujer, pensando que tal los hombres del lugar la matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Aquí ya tenía sus hijos. Y aquí ya tenía hijos, Isaac, ¿verdad? Pero temía, dice, por su esposa, que era de muy aspecto, porque los hombres, de hecho, le preguntaron a él: ¿quién es esa mujer? O sea, ven una mujer con 2 niños y un hombre y dicen: ¿quién será? Yo creo que el viudo de aquí de Isaac está más justificado, porque tenían 2 hijos, no eran 2 niños, una mujer y un varón. ¿Qué cosas son? Una familia, ¿verdad? Yo creo que sí, está un poquito más justificado. Recuerden que Abraham llegó solo con Sara. De ahí entraba la duda, ¿no? De si eran parientes o matrimonio. Pero aquí no, aquí hubo malicia por parte de los habitantes de Gerar, porque ellos vieron, ¿verdad? Porque tenían niños, ahí tenían dos hijos, 2 niños y 2 adultos. Y me preguntan qué cosas son. Entonces aquí se justifica un poquito más Isaac. Verso 8 dice: sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Este no fue el Abimelech de- que conoció a Abraham. De hecho, pasaron muchos años, décadas y décadas. Este Abimelech era como un linaje. Recuerden que incluso Herodes tenía un hijo que se llamaba Herodes, y ese hijo tuvo otro que se llamaba Herodes, así. Una dinastía, ¿verdad? Entonces este Abimelech no era el mismo que conocía a Abraham. De hecho, Abraham falleció. Para ese tiempo ya Abraham ya había fallecido. Este no es el mismo Abimelech que conoció a Abraham, sino que era del linaje de ese. Y entonces vio que Isaac acariciaba a Rebeca. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? Y Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Aquí de nuevo, la gente de aquella época sabía, ¿verdad?, de la maldición que trae el pecado. Era tal vez un poquito más consciente que los contemporáneos. Entonces Abimelech tuvo temor, ¿verdad?, porque él sabía que cuando no se obedecen las leyes de Dios, un reino no es estable. Entonces vio y confirmó: no, es su mujer.
Y dice, si alguien del pueblo ha dormido, voy a estar el pecado. Aquí claramente es un ejemplo de que el pecado contamina. Aquí contaminaría toda una ciudad, ¿verdad? Y eh, versículo 11. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocara a este hombre o a su mujer de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. O sea que después de ese incidente, eh, pues ya Isaac un poquito más relajado empezó a comprar y a trabajar, siendo que ya se sentía más protegido, ¿verdad? De las personas que habitan en aquella ciudad. Y dice que sembró y cosechó en abundancia aquel año. Pero como les dije, ahí los hombres vieron una familia y todavía le preguntan quién es la mujer. Bueno, total lo dejan en paz y empieza a trabajar Isaac a edificar su casa. Eh, Dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. O sea, de Abraham no se dijo eso, ¿verdad? A pesar de que Abraham tenía 300 criados y aliados, ¿verdad? De eso no dice la Biblia que Abraham fuese poderoso. Dice que fue muy rico, pero no que fue poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Los filisteos le tuvieron envidia. Recuerden que no es porque Isaac haya trabajado en gran manera. Bueno, parte de eso sí, pero recuerden que de Dios viene la fuerza. Y además también la bendición de Abraham la aportaba Isaac, ¿verdad? Aquí no es el lugar, ¿verdad? Porque los filisteos habitaban ahí y no lograron lo que logró Isaac. Entonces no era el lugar, era la bendición que portaba Isaac, ¿verdad? Entonces si Isaac se movía a otro lugar, la bendición iba con él. Pero bueno, aquí los filisteos les dieron envidia porque estaba en sus tierras y lograba lo que ellos no podían, ¿verdad? Mucha labranza, dice, mucha prosperidad. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, aparte de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Entonces, el texto menciona que había pozos que había abierto Abraham su padre. Y esos pozos, bueno, la tierra no era de Abraham, pero él abrió pozos ahí. Y Isaac pues se sentía con derecho, ¿verdad? Porque al final de cuentas su papá edificó esos pozos. Y, y los filisteos, en su razonamiento, son nuestras tierras, es, no es justo que tengas un pozo en nuestras tierras, así que cegaron los pozos, o sea, le cegaron mucha tierra, taparlos totalmente. Y eh, entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Isaac se fue de allí, acampó en la orilla de Gerar, y habitó allí, ¿verdad? Estaba en la ciudad de Gerar, pero se fue al valle de Gerar.
y acampó allí. Infiero el texto que estaba retirado, ¿verdad? Porque se le dije, vete lejos, o sea, caminó días y días hasta que volvió a establecerse. Pero pues eso no importa, o sea, no es el lugar, es donde la bendición de la persona. Aquí de nuevo, o sea, Isaac no iba a dejar de crecer y prosperar. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. O sea, respetaron la propiedad de Abraham. Los filisteos sí sabían que esos pozos tienen un dueño, pero una vez muerto el dueño, pues ya no respetaron eso. Y bueno, total, Isaac volvió a abrir esos pozos. Y empezaron a reñir los siervos. Pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle, y vieron allí un pozo de aguas vivas. Vamos a analizar una cosa. En aquella región, en algunas partes, de hecho específicamente en Israel, cae nieve. Entonces un pozo es como una cisterna, o sea, no es así un cilindro, ¿verdad? Sino que es como una cisterna en donde cae la nieve, llega el verano y se derrite, ¿verdad? Se, se vuelve líquida el agua en el verano. Y ese es el agua de los pozos de Abraham. Y entonces el agua viva pues son manantiales. Entonces esa es la diferencia. Abraham en realidad abrió cisternas donde caía la nieve y eh, se almacenaba ahí y se derretía en el verano, más bien primavera. Bueno, aquí no me menciona Gerar en los mapas, pero está en la costa prácticamente de lo que hoy es Israel, ¿verdad? Gerar, porque ya habitaron los filisteos. Entonces, eh, las aguas vivas que se mencionan son manantiales, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en México no cae nieve, cae, bueno, algunas partes altas, pero no, en una ciudad no cae nieve. Cae granizo, pero nieve no cae. En las montañas, ¿verdad? En los cerros sí cae nieve, pero es en algunas partes, muy poquito. Entonces, entonces ya quedó la diferencia entre aguas vivas, que son manantiales, y los pozos de Abraham, que eran cisternas, donde se almacenaba la nieve. Dice, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso se llamó el nombre del pozo Esek, contención, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna, que es enemistad. Pero este pozo no dice que era de aguas vivas, solo dice que era un pozo, ¿verdad? No especifica, solo especifica que encontraron uno de aguas vivas. Y verso 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rabot, es decir, lugares amplios o espaciosos. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. O sea que el pozo estaba en una llanura, en un lugar amplio. Y de allí subió a Berseba. De hecho, hasta nuestros días existe esa ciudad.
Beersheba. Eh, Versículo 24 dice, le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó a Sión un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, vieron los siervos de Isaac un pozo. Aquí entonces en camino a Beersheba se le aparece, se le revela a Dios, ¿verdad? Y le dice, no temas, yo estoy contigo y te bendeciré. Eh, entonces, entonces él iba a Beersheba, ¿no? Y se le apareció y dijo, yo te voy a cuidar, te voy a bendecir. Y se hizo un altar. Y vieron allí los siervos de Isaac un pozo. Infiere que ahí se quedó un buen rato, sino para qué iban a abrir un pozo. Entonces ahí se quedaron un muy buen rato. Y sí, obviamente dice, y Abimelech vino a él desde Gerar. Y Abusat, amigo suyo, y Ficol, capitán del ejército. Algo muy interesante que acabo de darme cuenta, Abimelech y Ficol son los mismos nombres con que se le aparecen a este Abraham. O sea que Abimelech era como un título, ¿verdad? Porque Abimelech y Ficol aparecen en Abraham en el capítulo 21, verso 22. Entonces todo aquel que fuera rey de Gerar tenía que llevar primero a Abimelech, ¿verdad? Y, y el capitán del ejército, Ficol. Pero aquí dice capitán de su ejército, Ficol. Aquel era príncipe de su ejército, Ficol. O sea que el Abimelech se le apareció a Abraham, puso a su hijo por capitán, ¿verdad? Por eso le decía príncipe de su ejército. Y este Ficol, que parece ser un título, dice capitán de su ejército. Entonces Abimelech le puso así puso a otra persona, no su hijo, como capitán de su ejército. Y a usar amigos suyo. Es muy interesante. Menciona, ahí escribe en los comentarios qué piensas sobre el asunto, si tienes otro dato, otro punto de vista. Y le dijo Isaac, ¿por qué venís a mí después que me habéis aborrecido? Me hicisteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Entonces, aquí se dieron cuenta los filisteos que no era el lugar, ¿verdad? Porque sembró en sus tierras y empezó a nacer trigo y uvas y higos, ¿verdad? Y a parir animales, a parir animales. Y entonces vieron que no era la tierra, era la bendición de Isaac, ¿verdad? Lo que provocaba eso. Dice, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Lo mismo hizo Abimelech, el que conoció a Abraham. Dice que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te vemos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces Isaac les hizo una comida, los hospedó ahí, perdón, y el otro día de madrugada se fueron. Y juraron el uno al otro, Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Versículo 32. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto
y le dijeron que hemos hallado agua. Aquí dice hallado agua, o sea, otro manantial. Este era manantial. Recuerden que lo que hizo Abraham eran cisternas donde caía nieve y ahí y se derretía, ¿verdad? Y aquí, o sea, era de mucha alegría porque no tienen que esperar a que se llenara de nieve, ¿verdad? Por eso se pelearon por el pozo, porque no tienen, porque era un manantial y no tienen que esperar a que se llenara de nieve y se derretiera el agua. Entonces, y le llamó Seba por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beersheba hasta este día. Seba, pero no trae que el significado de Seba. A lo mejor es agua o algo así. Ah, me recuerda al pozo del que bebió David. Bueno, yo creo que Seba significa algo, agua, creo, algo así. Pero bueno, ahí comenten si tienen el dato. Verso 34. Y cuando Saúl era de 45 años, aquí ya se entra a lo que es Esaú, hermano de, no, hijo de Isaac, ¿verdad? Entonces empezaron a crecer los hijos de Isaac. En aquella época se acostumbraba a vivir cerca del pariente por causa de que la gente era muy viva y, y había pleitos, ¿verdad? Había mucha rapiña. Entonces se acostumbraba a tener cerca a un pariente, vivir cerca, una tribu, pues, un clan más bien. Eh, Porque así pues se protegían entre parientes. Y entonces, si bien Esaú no vivía con sus papis, sí vivía cerca de ellos, ¿verdad? Por causa de que había que defenderse de los saqueadores. Dice, tenía 45 años Esaú, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, dos Eteos, dos Eteas, perdón. Y fueron amargura de espíritu para Isaac, para Rebeca. Entonces aquí se contesta la pregunta, ¿por qué Isaac, no, por qué Abraham, perdón, mandó a traer de su familia mujer para Isaac, ¿verdad? Porque dice que era una amargura, ¿verdad? Aquí para Isaac y para Rebeca. Entonces, Abraham se dio cuenta de eso y dijo, no, 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 de mi familia y de mi parentela. Entonces, como les dije aquí, Esaú vivía cerca de sus padres, pero ella tenía su casita, obviamente. Y obviamente que estas mujeres conocieron a sus padres y fueron amargura de espíritu. Amargura de espíritu. ¿Por qué amargura de espíritu? Me infiere el texto que como Isaac adoraba a Jehová de los ejércitos, estas mujeres llevaron ídolos, ¿verdad? Ídolos. Y empezaron a colocar esos ídolos por todos lados. Eh, de hecho, sabemos que eso se llama anatema. Y Dios lo castiga ahora porque dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces me infiere que estas mujeres llenaron de ídolos eh, la casa de Saúl, ¿verdad? Y eso afectó a Isaac y a Rebeca en el espíritu, ¿verdad? ¿Qué causa un ídolo? Primero, insomnio. No puedes prosperar, nunca estás tranquilo. Por anatema, por causa del anatema. Entonces, Abraham se fijó en eso, que las personas, las mujeres de allá, eran muy dadas a la idolatría. ¿Verdad? Y dijo, no, 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 me van a llenar la casa de ídolos, de dioses ajenos, y eso no está bien, ¿verdad? Me lo va a reclamar Dios y habrá problemas. Entonces, esa fue la razón por la que Abraham mandó allá a Ur, ¿verdad? De su parentela. Y recuerden que eh, sus familiares sí conocían de Dios, ¿verdad? Tanto que dice, si se ha salido eso de Jehová, que se vaya Rebeca.
Bueno, entonces esa es la razón, amargura del espíritu, anatema, dioses ajenos. Aquí termina prácticamente el capítulo 26 del libro de Génesis y seguiremos tratando ahora ya el capítulo 27, donde Jacob tiene la bendición de Isaac. Ya tenía la primogenitura de, de su hermano, ¿verdad? Ahora quiere la bendición. Bueno, aquí, verso 1 dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Saúl, su hijo mayor, le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Aquí ya soy viejo, dice. Isaac le dijo, y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, cruzar al campo y tráeme a casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta. O sea que Saúl cocinaba. Y tráemelo, comeré para que yo te bendiga antes que muera. Entonces, aquí hay una condición para recibir la bendición del Padre. Hacerle una ofrenda. Aquí era una comida. Muy interesante. Pero bueno, estas personas conocían de eso. Entonces ofrendó Saúl a su padre la comida, o sea, se fue y todo. Pero Rebeca estaba oyendo. Y cuando hablaba Isaac a Saúl, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: de aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Saúl, tu hermano, diciendo: tráeme casa y hazme un guisado para que come y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Entonces aquí Rebeca le comenta a Jacob, ¿verdad? Lo que había pasado entre su hermano mayor e Isaac. Versículo 8. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Entonces, y las llevará a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Entonces aquí dice Rebeca, recuerden que Isaac casi no veía, o sea, no puede distinguir entre Esaú eh, y Jacob. De hecho, no tampoco infiere que tampoco escuchaba bien, porque una voz es distinta a la otra, ¿verdad? Entonces, y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por obrador, y traeré sobre mi maldición y una bendición. Aquí entonces, recuerden que a Noé, ¿verdad? Que maldijo a, a Canaán, ¿verdad? Entonces, las personas, aquí Isaac no era cualquier persona, y era bendito de Dios, ¿verdad? Era creyente, Dios adoraba a Dios. O sea, no cualquier persona puede bendecir. Bueno, en realidad yo pienso que sí, en lo que es bendición, creo que, y en maldición creo que sí. Pero aquí, pues al ser pueblo de Dios, puede que eso pase a generación tras generación, hasta la cuarta y quinta generación. Pero bueno, como cristianos sabemos que no debemos maldecir a nadie, ¿verdad? Por más mal que le hayan hecho a uno, está prohibido eso de maldecir. Bendecid y no maldigáis. Eh,
Verso 13, su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y las trajo a su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Entonces aquí de Rebeca fue la idea, ¿verdad? A Jacob nunca se le ocurrió eso de la bendición, ya tenía la primogenitura, pero eso de la bendición no pasó por su mente, sino que Rebeca. Dice, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado de manos de Jacob su hijo. Y entregó los guisados y el pan que había preparado de manos de Jacob su hijo. Entonces Jacob fue con Isaac y le dijo, padre mío Isaac, respondeme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate, y come de mi casa para que me bendigas. Entonces aquí Jacob hace la ofrenda para obtener la bendición. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. ¿Verdad? Porque él pensaba que era de cacerías y no de la... Eh, muy interesante. O sea, le hubiera dicho Isaac a Esaú, agárrate unos cabritos de ahí, porque ellos tenían ganado, y prepárame, pero no. Aquí el asunto es que para obtener la bendición, la ofrenda tiene que hacerse una ofrenda, pero esta tiene que costarle a la persona que quiere la bendición. En este caso, Esaú se fue a buscar, la verdad, a cazar al campo. Entonces, la condición es hacer la ofrenda, pero te tiene que costar, no de ahí de las cabras, del ganado que ya tienes ahí. Muy interesante. Eh, Dice 21, Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. O sea que dudó y se acercó a Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Entonces sí tenía duda, o sea, escuchó ahí medio raro al, al Jacob con los cabritos encima, ¿no? Y empezó a dudar. Verso 23, y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Saúl, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Entonces le dio la ofrenda, ¿verdad? A Isaac. Interesante que al final de sus días se hace esto de la bendición. Tendremos que investigar, ¿verdad? Porque aquí específicamente dice que Isaac ya estaba muy viejo, ¿verdad? Y lo que portaba se lo tenía que pasar a uno de sus hijos. Eh, bueno, infiere que hasta que muriera, pero tendríamos que indagar un poquito más a ver si también se cumple esta condición de hasta que ya sea grande, ¿verdad? El que porta la bendición. Eh, Tendríamos que investigar si hasta que el patriarca muera se le pasa la bendición al hijo. Bueno, entonces, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y yo soy. Por eso 26. Y dijo Isaac a su padre, acércate ahora y ves mi hijo mío.
Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, o sea, te dé lluvia abundante, agua pues, agua, lluvia, agua, y de las grosuras de la tierra, o sea, una tierra fértil, y abundancia de trigo y de mosto, o sea, mucha cosecha. Sirva ante pueblos y naciones se inclinan a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen a ti, ante ti, los hijos de tu madre. Interesante. Señor de tus hermanos. Mm, porque vamos a discernir. Dice, sé Señor de tus hermanos, y se inclinan ante ti los hijos de tu madre. ¿Quién murió primero? ¿Rebeca o Isaac? Bueno, la muerte de Isaac se narra hasta el capítulo 35, pero, pero no la muerte de Rebeca. Bueno, entonces, disertando sobre este versículo 29, dice, sé Señor de tus hermanos, o sea, tú vas a ser el jefe de tus hermanos. Y como él creía que se iba a morir y que Rebeca iba a quedarse ahí sola, dice, y se inclinan ante ti los hijos de tu madre. O sea, él creía que Rebeca se iba a casar y iba a tener más hijos, ¿verdad? Entonces por eso le digo, y se inclinan ante ti los hijos de tu madre, los que tenga después de mi muerte. Pero bueno, más adelante a ver si menciona quién murió primero. Hasta el versículo 35 muere Isaac. Hasta el capítulo 35 pero muere Isaac. Pero no encontré si muere esta Rebeca antes, ¿verdad? Entonces, el temor entonces lo dijo este Isaac, dice, entonces yo me muero primero, y Rebeca se casa con otro y tiene más hijos, entonces se inclinan ante ti ellos. Dice, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Versículo 30, y aconteció luego que Isaac acabó de decir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Saúl su hermano volvió a de cazar. E hizo él también guisados, y trajo a su padre, y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces ya llegó tarde este Saúl, preparó y todo, porque ya había comido, ya había bendecido, ya había sucedido todo. Versículo 32. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente. Aquí se le olvidó a Esaú que había vendido la primogenitura. Dice, yo soy tu hijo, tu primogénito, pero pues ya no era primogénito porque vendió. Se le olvidó ahí, ¿verdad? Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme, a mi padre mío. Aquí, entonces la bendición ya no se la podía quitar, ¿verdad?
porque si no hubiera dicho, bueno, está bien, me engañó tu hermano Jacob, entonces se la quito y te bendigo. No, pues, le bendije y será bendito. Pero bueno, recuerden que Jacob era hombre quieto, dice que moraba en tiendas, o sea que se la pasaba con sus padres, trabajando para ellos. Me refiero el texto eso, que guisaba para su padre y trabajaba en la casa de su padre y pues hizo méritos, ¿verdad? Aunque Isaac quería pasarle la bendición a este Esaú, Jacob tenía derecho a la bendición también por haber cuidado de sus padres, porque dice que Isaac andaba, Jacob andaba en tiendas, ¿verdad? Guisando y haciendo cosas así. Entonces, él tenía derecho, o sea, Jacob también fue candidato, ¿verdad? A recibir la bendición de Esaú, de Isaac, su padre. Dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo, bendíceme también a mi padre mío. Y él dijo, ven tu hermano con mi galla y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Aquí pues se le olvidó a este Esaú que vendió en realidad, ¿verdad? Él venía cansado de correr porque lo querían matar y vendió, ¿verdad? Su primogenitura. Entonces, eh, pues tomó a juego eso de vender la primogenitura. Dice, se apoderó de mi primogenitura aquí ahora a tomar mi bendición. Y dijo, no has guardado bendición para mí. Isaac respondió y dijo a Saúl, he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues daré a ti ahora, hijo mío? Entonces aquí hay algo muy importante. De Ismael salen los árabes, ¿verdad? No de Esaú. Bueno, más para aclarar ese punto. Versículo 38. Y Esaú responde a su padre, no tienes más que conocer la bendición, padre mío, bendíceme. También a mí, padre mío, y alzó Esaú su voz y lloró, o sea, porque pues este Esaú se vio desamparado, ¿verdad? Primero por la primogenitura, después por la bendición de Isaac, y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra, o sea, va a ser un campamento, ¿no? De hecho, no, grosuras de la tierra es prácticamente en el piso, y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y hasta el servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Entonces aquí hay algo muy raro. ¿Cuántos hijos tuvo Isaac? Bueno, de hecho, Isaac y Rebeca no podían tener hijos, por lo tanto que le pidieran a Dios que intercediera, ¿verdad? Pero ¿de dónde saca ese Señor los hermanos? Muy interesante. Vamos a revisar, eh, porque recuerden que se supone que solamente eran dos hermanos. Este Jacob e Isaac.
no menciona que Jacob que este Isaac hubiera tenido concubinas. Pues más adelante la Biblia se contesta sola. Pues me infiere el texto que Jacob llegó a tener concubinas. Esos son los hermanos de que menciona ella, ¿verdad? Los hijos de sus concubinas. Si no, entonces, ¿por qué dice el Señor tus hermanos? Entonces aquí lo bendijo quitándole el yugo de Jacob. Entonces, en versículo 41 del pasaje se llama Jacob huye de Esaú. Por el temor, primeramente, no tuvo temor por lo de la primogenitura, puesto que él se la compró, pero tuvo temor por haber engañado a su padre y se fue. Y aborreció a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. O sea que comentaba, ¿no? Con los siervos: mira, me hizo esto mi hermano, me quitó primero mi primogenitura, me agarró cansado y luego viene y me quita la bendición, le voy a matar. Entonces andaba comentando este Isaac, donde quiera que andaba, con los siervos, con los vecinos. Y lo llegó a saber Rebeca, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con el de matarte. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta prédica y en la próxima ocasión seguiremos viendo este pasaje de Jacob y de Esaú. Y bueno, es muy interesante, ¿verdad? Me refiero al texto que en aquella época los hombres tenían concubinas. De hecho, no menciona a las concubinas hasta el final de la vida de Abraham, ¿verdad? Pero Abraham sí tuvo concubinas y tuvo hijos, tanto así que le dio dones, ¿verdad? A los hijos de sus concubinas les dio dones, pero a Isaac le dio todo lo que importaba, todos sus bienes. Bueno, entonces déjame en los comentarios si quieres que trate algún tema, eh, si quieres que se haga algún video, si quieres dejar tu punto de vista sobre lo que se expuso en esta prédica, lo puedes hacer. Dios te bendiga.